¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero significado de ser llamado Hijo de Dios? Esta expresión aparece varias veces en la Biblia, refiriéndose a ángeles, reyes, al pueblo de Israel e incluso a todos aquellos que siguen a Dios. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Será que ser hijo de Dios es solo un título simbólico o hay algo mucho más profundo detrás de esta idea? Si los ángeles son llamados así y nosotros también, ¿quiere decir que tenemos algo en común con los seres celestiales? Y sobre todo, ¿qué revela esto sobre nuestro propósito e identidad espiritual? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, explorando los diferentes significados del término hijos de Dios en la Biblia, sus implicaciones teológicas y el impacto que esta verdad puede tener en nuestras vidas. Este es uno de esos temas que pueden transformar por completo la manera en que te ves a ti mismo y tu relación con Dios. Así que quédate conmigo hasta el final, porque las respuestas que vamos a descubrir pueden cambiar tu perspectiva para siempre. La expresión hijos de Dios aparece en varias partes de la Biblia, pero con significados distintos dependiendo del contexto. En el Antiguo Testamento, el término se usa para referirse a ángeles, como vemos en el libro de Job, donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor. En Génesis 6 hay un pasaje misterioso que habla sobre los hijos de Dios, tomando como esposas a las hijas de los hombres. Un fragmento que ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Pero en el Nuevo Testamento, esta misma expresión adquiere un significado completamente nuevo. Aquellos que siguen a Cristo, que han sido adoptados por Dios y renacidos espiritualmente, también son llamados hijos de Dios. Esto plantea una cuestión importante. Si hay diferentes interpretaciones sobre quiénes son los hijos de Dios, ¿cómo podemos entender este concepto de manera clara? Para responder a esto, necesitamos analizar tres grandes perspectivas que han surgido a lo largo de los siglos. Una primera interpretación sugiere que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 eran, en realidad, ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, dando origen a una descendencia híbrida conocida como los Nefilim. Esta teoría tiene raíces en la antigua tradición judía y encuentra apoyo en textos como el libro de Enoc. Si esta interpretación es correcta, implicaría que los ángeles tuvieron una interacción más directa con la humanidad de lo que podemos comprender completamente. Sin embargo, esta visión plantea muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitiría tal unión? ¿Qué impacto tuvo este evento en la historia de la salvación? Algunos estudiosos argumentan que esta supuesta unión entre seres espirituales y humanos resultó en una corrupción profunda de la raza humana, uno de los factores que habrían llevado a Dios a enviar el diluvio para purificar la tierra. Según esta visión, los Nefilim no eran solo gigantes poderosos, sino también criaturas que representaban una gran desviación del plan divino para la humanidad. Si esto es cierto, explicaría por qué, en varias culturas antiguas, hay registros de seres sobrehumanos, y por qué el libro de Enoc describe un juicio severo para estos ángeles rebeldes. Por otro lado, hay quienes cuestionan esta interpretación, argumentando que los hijos de Dios podrían ser, en realidad, descendientes de la línea de Set, la descendencia piadosa de Adán, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín, la línea corrompida. En este caso, el pasaje de Génesis 6 estaría describiendo una mezcla entre justos e impíos, resultando en una degradación moral que llevó al diluvio. Esta explicación evita la idea de ángeles tomando forma física e interactuando directamente con los humanos. Pero aún así,
plantea preguntas sobre la naturaleza de los Nefilim y qué los hacía tan temidos y poderosos. Otro punto de debate es el papel del libro de Enoc en esta discusión. Aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, este libro proporciona muchos detalles sobre los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que habrían enseñado secretos prohibidos a la humanidad y generado a los Nefilim. La influencia de este relato en la teología judía y cristiana primitiva es innegable, pero su autenticidad como escritura sagrada sigue siendo debatida. Si estas historias son ciertas, sugieren que el mundo espiritual tuvo un impacto mucho mayor en la historia humana de lo que normalmente consideramos, y que la batalla entre fuerzas celestiales y malignas ha ocurrido durante milenios, moldeando los eventos de la Tierra. Una segunda interpretación sostiene que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, eran los descendientes de Set, la línea de Adán que permaneció fiel a Dios, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, cuya descendencia se apartó de la presencia divina y se sumergió en la corrupción y la violencia. Desde esta perspectiva, el pasaje no hace referencia a seres sobrenaturales, sino a la decadencia espiritual que resultó de la unión entre los justos y los impíos. Este punto de vista es ampliamente defendido por estudiosos cristianos, que argumentan que la mezcla entre creyentes y no creyentes llevó a una degeneración moral en la humanidad, lo que contribuyó a la necesidad del diluvio como un acto de purificación. Los defensores de esta interpretación señalan que la Biblia enfatiza repetidamente la importancia de mantenerse apartado de influencias corruptoras. En varios pasajes se advierte sobre los peligros de casarse con personas que no comparten la misma fe, pues eso podría llevar al abandono de los caminos de Dios. Ejemplos de esto se encuentran en la historia del pueblo de Israel, donde las alianzas con culturas paganas llevaron a la idolatría y a la desobediencia. De esta manera, Génesis 6 serviría como una advertencia temprana sobre los riesgos espirituales de formar lazos con aquellos que no buscan a Dios. Otro aspecto relevante en esta interpretación es que no contradice otros ensinamientos bíblicos sobre la naturaleza de los ángeles. Jesús mismo menciona en Mateo 22:30 que los ángeles no se casan ni se reproducen, lo que refuerza la idea de que los hijos de Dios no eran seres celestiales, sino humanos consagrados, que al unirse con mujeres que no compartían su fe, comprometieron su relación con Dios. Esta visión también permite comprender el relato de una manera que se alinea con la enseñanza general de la Biblia, sin la necesidad de introducir elementos sobrenaturales en la narrativa de Génesis. Sin embargo, quienes sostienen esta visión deben explicar por qué el texto menciona la aparición de los Nefilim después de estas uniones. Si solo se trataba de matrimonios entre creyentes e incrédulos, ¿qué explicación hay para la existencia de estos gigantes y seres de gran poder? Algunos argumentan que el término Nefilim no se refiere necesariamente a seres híbridos, sino a personas violentas y opresoras que surgieron como consecuencia de la corrupción moral de la época. De esta manera, la historia de Génesis 6 podría interpretarse como una advertencia sobre cómo la degradación espiritual puede llevar a una sociedad dominada por la injusticia y la violencia. Una tercera interpretación, más centrada en el Nuevo Testamento, sugiere que el término hijos de Dios no está relacionado con una línea de descendencia específica ni con una naturaleza sobrenatural, sino con una transformación espiritual que ocurre a través de la fe. En Juan 1:12 se afirma claramente:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje enfatiza que la verdadera filiación divina no depende de la herencia genética ni de una condición celestial, sino de la decisión consciente de aceptar y seguir a Dios. Desde esta perspectiva, Génesis 6 podría estar refiriéndose a personas que, en algún momento, vivieron en comunión con Dios, pero que luego se apartaron de Él al ceder a las influencias del mundo. Esta interpretación también se alinea con otros textos del Nuevo Testamento que hablan sobre la adopción espiritual como un acto de gracia divina. En Romanos 8:14, el apóstol Pablo afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí, la filiación no es un derecho innato, sino una relación establecida mediante la fe y la obediencia. De esta manera, los hijos de Dios, en Génesis 6, podrían haber sido personas que inicialmente caminaban con Dios, pero que terminaron dejándose llevar por deseos mundanos e influencias corruptas, lo que llevó a su degradación espiritual y moral. Bajo esta perspectiva, el problema principal en Génesis 6 no sería la mezcla entre dos linajes ni la intervención de seres celestiales en la humanidad, sino la pérdida de la identidad espiritual de aquellos que alguna vez fueron fieles a Dios. En varias partes de la Biblia se advierte sobre el peligro de alejarse de la fe y de buscar placeres temporales en lugar de mantener una vida en santidad. Así, la narrativa de Génesis 6 podría verse como una advertencia sobre los efectos devastadores de abandonar el llamado divino y entregarse a la corrupción del mundo. Sin embargo, esta visión también plantea interrogantes sobre la mención de los Nefilim en el pasaje. Si los hijos de Dios eran simplemente humanos que perdieron su conexión con Dios, ¿por qué se habla de la aparición de estos gigantes o seres poderosos? Algunos intérpretes sostienen que el término Nefilim no se refiere a híbridos entre ángeles y humanos, sino a líderes tiránicos y violentos que surgieron en aquella época debido a la creciente maldad en la tierra. En este sentido, Génesis 6 describiría cómo la decadencia espiritual llevó al surgimiento de figuras dominantes que usaban su poder para oprimir y corromper aún más la sociedad, preparando el escenario para el juicio divino a través del diluvio. Si esto es verdad, entonces, ¿qué significa en la práctica ser un hijo de Dios? Significa que no estamos perdidos, sin identidad ni propósito, sino que fuimos creados con un llamado especial. Ser hijos de Dios implica que no somos el resultado del azar ni de la casualidad, sino que formamos parte de un plan divino meticulosamente diseñado. Esto nos recuerda que no somos huérfanos espirituales, sino que tenemos un Padre Celestial que nos ama de manera incondicional y que desea guiarnos en cada paso de nuestra vida. Este concepto nos invita a cuestionarnos cómo vivimos nuestra fe y cómo entendemos nuestra relación con Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Esta afirmación no solo describe un título, sino una forma de vida. Ser guiados por el Espíritu significa que nuestras decisiones, actitudes y valores deben reflejar la voluntad divina. No se trata solo de llamarnos hijos de Dios, sino de vivir como tales, con una conciencia constante de que pertenecemos a una familia celestial. Sin embargo, aquí surge un desafío. ¿Realmente estamos viviendo como hijos de Dios o simplemente como espectadores de la vida? Muchas veces podemos caer en la rutina de la fe,
creyendo en Dios, pero sin permitir que esa creencia transforme nuestra existencia. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Pero si nuestras acciones diarias no reflejan la naturaleza de Dios, estamos perdiendo de vista nuestra verdadera identidad. La pregunta crucial es: ¿estamos dejando que el Espíritu de Dios nos guíe en cada área de nuestra vida? ¿O estamos tomando nuestras propias decisiones sin consultar a nuestro Padre Celestial? Ser hijos de Dios también implica una responsabilidad. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37, 39. Si realmente somos hijos de Dios, entonces nuestro comportamiento debe reflejar ese amor en todas nuestras relaciones. Debemos actuar con compasión, paciencia y justicia, mostrando al mundo que somos diferentes, no por mérito propio, sino porque Dios habita en nosotros. Nuestra identidad como hijos de Dios no es solo un título honorífico, sino una transformación real y visible en nuestra forma de vivir. Además, esta identidad nos da acceso a promesas poderosas. La Biblia nos asegura que los hijos de Dios no solo son amados, sino también protegidos y fortalecidos en medio de las dificultades. En Juan 16:33, Jesús nos dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto significa que, aunque enfrentemos pruebas y desafíos, no estamos solos. Como hijos de Dios, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos sostendrá, nos dará fuerzas y nos guiará en los momentos más difíciles. Por último, ser hijos de Dios significa que tenemos un destino eterno. No estamos destinados a la oscuridad ni a la incertidumbre, sino a la gloria de estar un día en su presencia. En Juan 14:2, Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Esta promesa nos llena de esperanza y nos recuerda que nuestro caminar en la tierra es temporal, pero nuestra identidad como hijos de Dios es eterna. Más allá de las interpretaciones históricas y teológicas, lo más importante es entender cómo esta verdad impacta nuestra vida diaria. Ser hijo de Dios no es solo un concepto abstracto o un título simbólico. Es una realidad espiritual que transforma nuestra identidad. Si realmente creemos que somos hijos del Altísimo, eso significa que tenemos acceso a su amor, a su protección y a su dirección en cada paso que damos. No somos huérfanos en este mundo, no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos ha dado un propósito y un destino eterno. ¿Estamos viviendo de acuerdo con esta identidad o seguimos atrapados en una mentalidad de duda y temor? Cuando comprendemos que nuestra identidad proviene de Dios, nuestra perspectiva sobre la vida cambia radicalmente. Los problemas que antes parecían insuperables comienzan a verse como oportunidades para crecer en la fe. Las dificultades ya no nos definen, porque sabemos que nuestra verdadera esencia está en el amor de Dios. En Romanos 8:17 se nos dice que si somos hijos, entonces también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta afirmación es poderosa porque nos recuerda que no somos simplemente criaturas de Dios, sino miembros de su familia, con todas las bendiciones y responsabilidades que eso conlleva. Pero aquí surge un desafío crucial. ¿Estamos actuando como hijos de Dios o seguimos comportándonos como si fuéramos ajenos a su familia? La Biblia nos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son verdaderamente sus hijos. No se trata solo de llamarnos cristianos o de asistir a la iglesia, sino de permitir que nuestra vida refleje el carácter de Dios.
Si realmente somos hijos de Dios, eso debería verse en la manera en que amamos, perdonamos y tratamos a los demás. Jesús nos enseñó que el amor es la marca distintiva de sus seguidores. ¿Estamos amando como Él nos amó? Otro aspecto clave de ser hijo de Dios es entender que esto nos da una autoridad espiritual. En Lucas 10:19, Jesús dice que nos ha dado poder para vencer toda fuerza del enemigo. Como hijos del Rey, no estamos destinados a vivir con miedo o inseguridad. Tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso. Pero, ¿estamos ejerciendo esa autoridad o estamos permitiendo que las circunstancias nos controlen? Muchas veces olvidamos que tenemos acceso a la victoria en Cristo y nos conformamos con una vida de derrotas y limitaciones. Dios nos ha llamado a vivir en fe, no en temor. Además, ser hijo de Dios nos da un propósito más grande que cualquier ambición terrenal. En un mundo que busca identidad en el éxito, la fama o la acumulación de bienes materiales, nosotros tenemos una identidad que no depende de nada externo. Nuestra vida tiene un significado eterno porque formamos parte del plan divino. Jesús nos envió al mundo como representantes de su reino, como luz en medio de la oscuridad. Cada día tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios a quienes nos rodean. Pero, ¿estamos cumpliendo con esa misión o estamos demasiado distraídos por las preocupaciones de la vida? Finalmente, debemos recordar que ser hijo de Dios no es solo una bendición, sino también un compromiso. Dios nos ha dado este regalo, pero espera que vivamos de acuerdo con su voluntad. No podemos tomar la gracia de Dios a la ligera ni vivir de manera indiferente. En 2 Corintios 6:18, Dios promete: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esta es una invitación a una relación real y profunda con nuestro Creador. Pero, como en cualquier relación, requiere dedicación, amor y obediencia. No basta con llamarnos hijos de Dios. Debemos vivir como tales. Ahora te pregunto, ¿qué significa para ti ser un hijo de Dios? ¿Cómo ha cambiado esta verdad tu forma de vivir? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que lo necesite. Sigamos juntos en este camino de crecimiento espiritual, porque descubrir nuestra identidad en Dios es el primer paso para vivir con propósito y plenitud.